Hace 8 días tuvimos un mensaje impactante. Tuve muchas opiniones, muchos comentarios, pero todos muy positivos. Me encantó escuchar eso. Me encanta saber que Dios está hablando a sus vidas. Me encanta saber que no estamos perdiendo el tiempo acá y que algo está pasando, que algo está siendo transformado. Veíamos la vida de Job, ese personaje de la historia bíblica con el que nunca quisiéramos compararnos ni estar en su lugar, a menos que fuera en el capítulo 42, ¿se acuerdan? Cuando el Señor lo bendijo y le dio el doble y le dio, mejor dicho, ese pedacito. A mí sí me gusta ese pedacito. Ahí me tienen. Yo espero que el Señor un día me bendiga de esa manera y a ustedes también, de manera sobreabundante. Hoy vamos a ir con la segunda parte. Veíamos también que en la vida de Job, Dios permitió que él tuviera unas situaciones muy difíciles y al final fuera quebrantado su orgullo, ¿se acuerdan? Job se jactaba de creer que él conocía a Dios, y entonces tuvo que enviarle el Señor un mensajero a Eliú para recordarle a decirle: mira, mijo, no seas tan soberbio. Tú no puedes decir que conoces a Dios, no sabes de qué estás hablando. Tal vez él estaba muy confiado de sus bendiciones, porque Job era un hombre muy bendecido. Y entonces al final tiene un encuentro con Dios, ¿recuerdan? Y el Señor le dice: ¿en dónde estabas tú, Job, mientras yo estaba creando las estrellas y poniendo todo en el cosmos, etcétera, etcétera? ¿Dónde estabas? ¿Quién te crees? ¿Con quién crees que estás hablando? Y entonces Job cae de rodillas y le dice: Señor, perdóname, me arrepiento de este orgullo, de esta soberbia mía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Eso quiere decir que cuando caemos en arrepentimiento, de rodillas delante del Señor, es donde lo podemos ver. Dios ama el corazón que se rinde en humildad delante de Él y le reconoce. Es así de sencillo. Y entonces eso fue lo que cambió la historia. Y el Señor ahí fue cuando lo bendijo grandemente. Porque mira, yo te quiero decir algo. Dios quiere bendecirte, sí. Y Dios quiere prosperarte, sí. Y Él lo quiere hacer abundantemente, sí. Pero por encima de eso, el Señor quiere tu corazón, tu adoración, que tú le pongas en el primer lugar. Tal vez no hemos recibido lo que Dios ha tenido para nosotros. Tal vez hay bendiciones que están retenidas porque no le hemos dado el lugar al Señor que le corresponde en nuestra vida. ¿Cuál es ese lugar? El primero. ¿Por qué? Porque es el Señor, y al Señor no se le puede dar otro lugar. Bien, hoy vamos con la segunda parte entonces de este mensaje y terminamos la serie de este mes que se llama Amar lo que Dios ama. Dios ama los corazones que se arrepienten. Dios ama restaurar vidas. Dios ama restituir. Dios ama prosperar a sus hijos. Ese es el corazón de Dios. Pero Dios también ama que seamos formados. Y hoy, el tema de hoy es: Dios ama los finales felices. ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser tragedia. Porque Dios también quiere bendecir a su pueblo. Sí es cierto que tendríamos que sufrir, el Señor mismo dijo que tendríamos que pasar por momentos de aflicción, pero que no nos afanáramos, porque Él iba a estar con nosotros. Entonces Dios ama los finales felices, así como el de Job en el capítulo 42. James Durán, el lunes 23 de septiembre del 2013, fue capturado, subintendente de la policía. James Durán ese día fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y fue enviado a la cárcel El Pedregal aquí en Medellín. ¿Ustedes la conocen? ¿La han escuchado? Ok, búsquenla por Google. El Pedregal es una cárcel que es como una copia de una prisión americana, más o menos, pues guardadas las proporciones, ¿no? Pero esa era, digamos, la idea. Dice James Durán que esta cárcel tiene una particularidad,
y que se parece a las cárceles americanas porque tiene 7 pisos de altura, pero hacia abajo tiene sótanos. Y hay reclusos, hay prisioneros que tienen que estar durante años, muchas veces en esos sótanos, como metidos en una gran caja negra, oscura, pagando su pena en un lugar, en un sótano donde no entra la luz. ¿Usted se imagina eso? Durante mucho tiempo hay personas que tienen que pagar su condena ahí. Cuenta James que cuando llegó al Pedregal lo ingresaron a un calabozo de 1,50 por 1,50 más o menos. Esto es 1 metro, 1,50 más o menos este espacio, haga de cuenta este cuadradito, con 4 reclusos más y un sanitario en medio de ellos. Quiero que se imagine ese cuadro, un inodoro adentro y 4 personas ahí con él. Y la comida era sopa fría en una bolsa plástica a las 4 de la tarde. 15 años de condena y ese fue su primer día en la cárcel. Podríamos decir que James Durán es un Job de este tiempo. Entró en una prueba que nunca se imaginó que tendría que pasar por ella. ¿Recuerdan lo que decía Job 1:1? Más o menos era la misma descripción de James. Hablando, Job 1:1 decía que Job era un hombre intachable, al igual que James, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese era el perfil de Job, igual que el de James Durán. James tenía una esposa, o tiene una esposa y 3 hijos. Poseía también su casa, una carrera, un buen nombre, muy parecido a Job. Pero ¿qué le pasó a James? Cometió un error. Porque a veces aún nosotros los hombres, con la mejor motivación, podemos cometer el peor error. Pero hablaba con alguien esta semana que Dios es tan Dios, que Él es Dios aún por encima de nuestros errores y de nuestras circunstancias. Ese es Dios. El error de James fue haber depositado su confianza en una persona que lo traicionó, en la persona equivocada, y eso fue lo que lo llevó a él a prisión por un delito que, si bien se tipificó, él nunca tuvo la intención de cometerlo. No sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia parecida. A veces nos ponemos a hacer favores, ¿no?, por querer bendecir a alguien y terminamos metidos en problemas. Entonces James dice que el principal enemigo en la cárcel, en esa gran caja negra, es el tiempo. Porque cuando está uno allá, lo que quiere es que el tiempo pase rápido, y lo que sucede es todo lo contrario. Tienes tanto tiempo, dice él, que se pasa tan lento que es absolutamente desesperante. Entonces, ¿qué hizo James? A él le fascinaba escribir y lo primero que le pidió a su esposa fue: tráeme una agenda, un esfero, y empezó a escribir y comenzó a estudiar. Luego lo trasladaron a una celda, a la celda 212, y estando allí es donde él escribe su primer libro, que lo llamó así, La celda 212, y es este libro. Se lo recomiendo, cómprelo, léalo, realmente vale la pena. Este libro me lo regaló una persona que muy especial y viene autografiado por James para mí, todo el cuento. Bueno, muchas gracias a esa persona que me lo regaló. Sé que me aprecia, yo también lo aprecio mucho, y ha sido una bendición ese libro. Allí fue donde él escribió en su tiempo de prisión Celda 212. Y lo escribió por 2 razones, explica él. La primera es porque él dice: hablar sobre los temas difíciles siempre permite sanar. A veces no hablamos de temas difíciles, nos guardamos las situaciones difíciles, no las exteriorizamos, nos da miedo, o no tenemos con quién hacerlo, y entonces nos comemos todo eso, y eso hace muchísimo daño. Entonces él decía: hablar sobre el tema es como hacer catarsis, como sacar todos esos sentimientos y esas emociones que nos producen. Usted imagínese estar encarcelado injustamente. Escriba,
No se puede quedar con todos esos sentimientos para usted porque se va a envenenar. Y la segunda razón, dice James, es para que el mundo conozca la realidad de miles de reclusos y sus familias en la cárcel. Él quiso dar a conocer esa verdad, esa realidad. Dice James, logré mostrarme como un ser humano no perfecto en ese libro. Un ser humano que vive entre la fe y el temor. Les estoy hablando de un hombre cristiano. Y me encantó esa frase, un ser humano que vive entre la fe y el temor. Y yo dije, bueno, ya somos dos. Yo no, somos tres, dice por aquí mi esposa, 4. Es que esa es la vida. Estamos entre la fe y el temor en las circunstancias. Siempre nos debatimos a duelo entre esas dos situaciones. Dice él, soy un hombre no perfecto que vive entre la fe y el temor, que quiere salir, que lucha por sobrevivir allá en la cárcel, por entender por qué Dios permitió que él cayera allá, por defenderse. Y él dice que su única ancla es Dios y su mayor ilusión es volver a estar con su esposa, con sus 2 hijas hermosas y su hijo varón que necesitan de su papá. Ese es el contexto de la situación de James en ese momento cuando estaba preso. Dice James Durán que la realidad en la cárcel es la misma para todos. En la cárcel todos son iguales, dice James. O en el libro dice, somos iguales. Culpable o inocente. Todos somos iguales. Cada quien sabe si lo hizo o no lo hizo. Pero todos están sobre un común denominador que es estar privados de lo más precioso después del Señor para un ser humano, y es su libertad. Perder la libertad es absolutamente terrible. Finalmente James tiene un desenlace impresionante, pero ¿cómo logró sobrevivir en esa cárcel? Recuerde que le estoy hablando de un policía en una cárcel en Medellín, rodeado de todos sus enemigos. En una cárcel todos son enemigos de los policías. Unos por aquí, otros por allí, otros por allí, otros por allí, rodeado de enemigos, siendo blanco para ellos. Y encuentro una relación muy importante con lo que hablábamos hace 8 días de Job. Él decidió no llenarse de argumentos. Él decidió no enfocarse y deprimirse por sus glorias pasadas y rendirse como vio a muchos ahí. Simplemente se dejaron caer y no lograron avanzar para superar esta situación. Finalmente, James, luego de ser trasladado a la celda 212, allí solamente tenía 2 caminos. Como alguien me hablaba hoy, me decía, es que el Señor pone solamente 2 caminos delante de nosotros y nosotros escogemos el camino que te lleva a la perdición, que es ancho y espacioso, o el camino que es angosto, que te lleva a la salvación. Entonces allí James, las únicas 2 posibilidades que tenía era unirse a una de los grupos que estaban ahí en el famoso patio F. Y simplemente si se unía al grupo de sus policías, pues iba a ser blanco de otros. Y si se unía al grupo de los paramilitares, entonces se iba a enfrentar con los otros. Y si se unía al grupo de los guerrilleros, igual. Y batirse a duelo con el que sea, a muerte. Porque en la cárcel se pelea a muerte. Por un cigarrillo, o por lo que sea, o por una papeleta de lo que sea. O su segunda opción, pedirle a Dios una estrategia. Su lugar secreto, como llamamos nosotros al lugar de oración, nuestro íntimo, se volvió el espacio que tenía entre 2 placas de concreto, es decir, donde él dormía y estaba la placa de su vecino arriba, y él ponía una cobijita roja para taparse ahí, que nadie lo viera, una cobijita que le llevaron cuando estaba en el calabozo, que era tal vez lo único que
Él decía que cuando le llevaron esa cobija, él pudo ver la bondad de Dios. Y ahí se metía en ese pedacito y era su lugar secreto. Y ahí él era donde oraba y le oraba al Señor. Vamos a ver qué fue lo que hizo James para pasar por ese tiempo de prueba tan complicado. Y lo primero que a él lo sostuvo y a lo primero que él se abrazó fue a 2 promesas que tenía en su vida. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Las promesas que Dios ha hecho en su palabra es lo que nos van a ayudar a sostener nuestra fe en momentos de dificultad. Por eso debemos tener claro qué es lo que Él nos ha prometido. James tenía 2 promesas. La primera era a su familia, que Él les había prometido, a su esposa y a sus hijos. Les dijo: voy a salir de aquí, espérenme en la casa. El día que lo despidieron y él entró a la cárcel, Él les prometió a los suyos que iba a volver y que iba a estar con ellos. Y la segunda promesa Él la encontró escrita en la dedicatoria de una Biblia que le había regalado su pastor. Y ahí le escribió, él la abrió ahí y él escribió ahí una promesa. Y ahí fue donde se derivó toda la bendición para que James pudiera pasar esta prueba. Es que Dios nos usa a los pastores. Cuando tu pastor te diga algo, atiéndelo. Cuando tu pastor te dé una palabra, atiéndela. Cuando tu pastor ora por ti, te dice algo, atiéndelo. Porque Dios nos usa a nosotros para guiarlos a ustedes, para que reciban guía. Dios nos usa. Y entonces la palabra que él encontró ahí escrita de puño y letra de su pastor estaba en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¡Wow! Y él dice que cuando leyó esa palabra fue como si te lanzaran las letras y te atravesaran el corazón y la mente. Así es cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra que estamos leyendo. Entonces le dijo: clama a mí, pídeme a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que no conoces. Y entonces él se quedó con esas 2 promesas y con esa palabra. Pero quiero decirle algo. Si usted lee un poquito antes en Jeremías, se lo voy a leer, Jeremías 33:3, pero le voy a leer el 33:1. Dice que la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez. ¿Se dan cuenta que Dios habla a través de su palabra? Y dice que vino a Jeremías, ojo a esto, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. O sea, Jeremías, cuando recibió esa palabra del Señor, estaba en las mismas condiciones que estaba James Durán, preso en una cárcel. Impresionante, ese es Dios. Me encanta, me fascina. Eso no son coincidencias. Un policía, entonces tenemos aquí, un policía en la caja negra de la cárcel, rodeado de enemigos, como les dije, en el patio F, que se abraza a estas 2 promesas. Tenía una motivación, que era su familia, y la segunda esperanza, que Dios lo iba a sacar de la cárcel del Pedregal. Quiero decirte hoy, para salir de una situación difícil, para vivir la vida, necesitas de una motivación siempre, y necesitas también de una promesa. Si no tienes una motivación correcta, claro está, y no tienes una promesa de parte del Señor, te puedes hundir. Eso pudo haber pasado con James y haber terminado 15 años en prisión, pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Necesitas una motivación y una promesa de Dios para salir de la caja negra. Yo te quiero decir algo. Hay una promesa que el Señor nos dio a mi esposa y a mí. Recién nos casamos, que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Y en mis momentos de crisis, yo me abrazo a ella y se la quiero leer. Y quiero que usted piense cuál es esa promesa que Dios le ha dado. Recuérdela, escríbala, llegue a la casa a buscarla. Y si no se acuerda, pues pídale al Señor que le dé una promesa. Él va a tener una promesa para usted. Le voy a compartir nuestra promesa. Dice que mientras el músico tocaba el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Fue una palabra que le dio a Eliseo, pero nosotros
proféticamente la tomamos para nuestras vidas. Así dice el Señor. En su momento sentimos que Dios nos habló así. Así dice el Señor, Andrés y Liliana: abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Y esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. Ese era el enemigo. De hecho, ustedes destruirán las ciudades fortificadas y las otras ciudades, y cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. Y entonces, recuerdo que tengo una gran motivación y una gran promesa, que a veces cuando las circunstancias me hacen ver, como decía ahí Eliseo, que aunque no vea viento ni lluvia, yo siga abriendo camino, porque llegará el día en que el Señor va a llenar esas zanjas y vendrá sobreabundancia. Por eso es que nosotros, mi esposa y yo, no nos damos por vencidos y seguimos abriendo zanjas, porque nuestra esperanza está puesta en el Señor. Es Él el que un día las llenará. Yo no sé si usted va a estar aquí para recibir toda esa bendición. Ojalá la reciba también, pero eso es lo que nos ha mantenido. Y quiero leerles aquí una parte del libro. Voy a ir a la página 51. Empieza James a orar, a pedirle al Señor una estrategia. Señor, tú me dijiste: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer lo que tú no conoces. Señor, muéstrame cuál es la estrategia para salir de aquí y volver con mi familia. Tú sabes que soy inocente. Estoy seguro, esa era la oración de James. Y estaba clamando por una estrategia para salir de ahí. Y el Señor, ¿ustedes qué creen que pasó y qué hizo? Pues que le dio la estrategia. Claro que sí, porque el Señor es fiel con el que le busca. Y si tú le buscas, pues vas a encontrar en Él. Pero es importante la forma y el lugar donde se la dio. Y quiero leerles esa parte. Página 51 dice: James es un rincón del patio. O sea, él salió al patio F, y vio allá en un rincón. Dice: no puedo negar que cuando lo vi sentí un pesar que no pude ocultar. Cada mañana, dice James, en ese rincón del patio, dice, 10 hombres sin más instrumentos que sus palmas tratan, dice él, infructuosamente de llevar el ritmo de una alabanza. El intento resulta tan desafinado, dice James, como triste. Es la iglesia de los condenados. Es el canto de los presos cuya fe se niega a agonizar en el encierro. Y dice James: hoy seremos 11. Se unió al parche de los desafinados, pero con la fe puesta donde tiene que estar, en el Señor. Dice: sentado en el piso, escucho el mensaje de otro interno que hace su mejor intento por levantar el ánimo de los asistentes. O sea, era el predicador, con palabras de esperanza. Dice: al abrir la pequeña Biblia que me regaló mi amigo el día del juicio, por primera vez desde mi llegada, veo la dedicatoria, y es cuando él descubre, vuelve a leer otra vez la promesa, y etcétera, etcétera. Quería leerles ese detalle. Bien, me pareció importante porque allí, en ese lugar, en esa esquinita, fue donde él se unió a esos 10 desafinados para rendirle honra al Señor. Era una manera de decirle: Señor, aquí estoy, me voy a acercar a ese rinconcito, porque ese es el rincón de la luz, ese es el rincón de la esperanza, y yo sé que allá tú me vas a hablar. Es que Dios anhela que le busquemos. A Dios le gustan los rinconcitos, así como este, con unos desafinados, así como nosotros. Ahí perdonarán. Pero es que el Señor lo que mira es el corazón. Y allí un día
el Señor responde al clamor de James. Y él dice: Señor, muéstrame, dime cuál es la estrategia. Y el Señor le habla. Y ese capítulo aquí se llama Una sola palabra, porque la estrategia era una sola palabra. Y esa palabra fue: James le estaba diciendo: Señor, a mí me van a matar. Aquí le tienen precio ya a mi cabeza. Si es por allá voy a encontrar la muerte, si es por allá voy a encontrar la muerte. Si peleo con este me mata este, y si me uno a este me mata el otro. ¿Para dónde cojo? No tengo escapatoria. ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo los mato a todos? Es imposible. Y el Señor le da la estrategia y le dice en un suave susurro, como habla el Señor al oído de James: ámalos. Ámalos. Yo me imagino a James: perdón, Señor, ¿cómo dijiste? ¿Mátalos? No, ámalos. Ámalos. Señor, son delincuentes los que me rodean. ¿Acaso no te has dado cuenta? Yo le hubiera dicho eso al Señor. ¿Es que acaso no has visto quiénes son, Señor? Dice James: no, pues yo no me imaginaba ahora qué voy a hacer. Me voy a levantar de aquí y los cojo a todos, a abrazarlos y a decir, o sea, no se puede. La cárcel no funciona así. La cárcel es otro mundo, la cárcel es cruel. La cárcel no tiene contemplación. Y entonces le dice el Señor, le dice él: Señor, los delincuentes que me rodean, amar a esos delincuentes, sí. Señor, a los que quieren matarme, sí. Señor, a mis enemigos, sí, a esos. Señor, no entiendo, Señor. ¿Qué se supone que debo ir a hacer? Lo que les acabo de decir: abrazarlos y decirles: tal vez Dios me dijo que, mira, vengo a abrazarte porque Dios me dijo que te amara. Gracias, Dios, estoy muerto. O sea, quiero decirte algo. A veces las estrategias de Dios causan conflicto en nosotros por culpa de nuestro razonamiento. Siempre queremos meter a Dios aquí en mi lógica. No, Señor, yo oro para que tú ilumines la mente del fiscal y de la juez y les reveles mientras duermen que yo soy inocente. Entonces el milagro es que mañana, no sé cómo ni de qué manera, va a venir a golpear aquí uno de los vigilantes de aquí de la cárcel y me van a tener preparada una fiesta de despedida porque, oh sorpresa, obraste un milagro. Y entonces yo les voy a decir: miren, crean en Dios, Él los va a sacar como me sacó a mí de la cárcel, y entonces me voy feliz de aquí. A veces nuestra mente nos dice que Dios obra así, y quiero decirte, Dios pocas veces obra conforme a como nosotros creemos que lo va a hacer. Por eso Él nos dice: simplemente crean, pero las estrategias son de Él. Si no, no tendríamos problemas, sería así de fácil. Tendríamos un Dios al servicio nuestro aquí, el solucionador inmediato de problemas. La app, el ChatGPT. Dios, solucioname, listo. Dios, listo. Dios, llévame, listo. Dios, sácame, listo. Dios, tráeme, listo. No. Dios no es así, porque Dios tiene propósitos. Por eso hoy te digo algo: deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja de querer meterlo así como estaba James en esa cajita. El Dios de la cajita. Aquí, lo llevo aquí en esta cajita metido. No, es que Dios no está en tu cajita. Dios es Dios. Deja que Dios sea Dios en tu caja negra. No sé cuál es tu caja negra. Puede ser que tu prisión esté aquí, en tu mente, o tu prisión esté aquí en tu corazón. Tú sabes cuál es la caja negra en la que el enemigo te ha metido y que no has podido salir de ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice James. Bueno,
Yo le voy a creer al Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces él dijo, bueno, voy a empezar a saludar suavecito. Y entonces venían esos, yo me imagino así como esos prisioneros, ¿no? Esas cárceles por allá de El Salvador o algo así, con esa cara de malos, imagínense eso. Y él empezó a saludarlos, buenos días. Yo me imagino a James, buenos días. Y él dice que lo miraban, allá hasta por saludar te pueden matar. Te pueden, en guerras entre combos, se matan por eso, tienen prohibido saludarse, imagínense. Y él empezó a saludar a la gente y comenzó a darse cuenta que después a los que saludaba pasaban y lo miraban y ya no era desapercibido para ellos. Y un día alguien lo llamó y le pidió un consejo legal. Una persona a la que él saludaba todos los días, y lo llamó y le dijo, mire, yo sé que usted ha estudiado leyes y yo sé que usted sabe esto, ¿cómo usted me puede dar un consejo? Y él le dijo, sí, claro, y le dio el consejo. Ok, gracias. Era uno de los líderes de esos combos. Otro riesgo, podrían matarlo también por ayudarle a esa persona. Y entonces le ayudó a él. Y así empezó él poco a poco a apoyarlos a todos. Lo llamaban. Hay mucha gente en la cárcel que no sabe leer ni escribir. Saben cómo apretar un gatillo, pero no saben leer ni escribir. Y entonces James se convirtió en su escriba. Yo me imagino, don James, venga, usted me puede ayudar con una cartica a ver si... Y empezó a ayudar a los presos. Él les hacía las cartas y comenzó a enviar cartas de presos para ayudarlos a conseguir rebajas de penas, a conseguir traslados de cárcel, a conseguir mejores condiciones para ellos, independientemente de quiénes fueran o a cuál combo pertenecieran. James no dejaba de ir a la iglesia de los desafinados y empezó a predicar allá también. Seguramente un día le dijeron, hermano, venga, ya que está aquí, ¿no quiere compartirnos algo? Y él se animó y empezó a predicarles en el rinconcito donde eran 11 con él. Y estando allí, ese cómo lo voy a hacer, que era lo que él no lograba entender, dilucidar, porque a veces también creemos que Dios nos tiene que dar todo el plan al pie de la letra. Sí, mira, te voy a dar el 1, 2, 3. No, tampoco, quiero decirte, mira, Dios tampoco obra así siempre. Dios quiere que tú camines y por el camino te va dando, por el camino te va revelando, por el camino te va mostrando, pero que camines. Esto se trata de caminar con Dios. Y el cómo lo voy a hacer le fue revelado. Y era un principio absolutamente sencillo que todos lo conocemos. Y él lo descubrió. Y era sirviéndoles. El tema es ámalos y demuéstraselo sirviéndoles. Sírveles. ¿A quiénes? A los malandros. ¿A quiénes? A los enemigos. ¿A quiénes? A la escoria de la sociedad. ¿A quiénes? A los que muchos no dan, por muchos no dan un peso nadie. A sus enemigos aún ahí. Y aquí quiero decirte algo. Por eso es que mira, cuando entendemos que servir es un privilegio que tenemos. Servir es un privilegio que Dios te da, nos da, cuando lo haces con convicción y con las motivaciones correctas. Y con amor por Dios y por las personas, aunque sean tus enemigos, aunque te caigan mal, aunque se hayan equivocado contigo. Quiero decirte que es el principio más poderoso que hay. Yo te quiero dejar esta reflexión, esta pregunta: ¿cuál es tu caja negra? Y si puede ser que tú me digas, no, yo no estoy pasando por ninguna caja negra. Bueno, prepárate, porque en algún momento vas a estar en una caja negra.
¿Cuál va a ser o cuál es tu motivación para salir de allí? ¿Cuál es esa promesa de Dios que Él te ha dado, a la cual tú te estás aferrando para salir adelante con tu familia? ¿Cuál es la estrategia que Dios te está dando con los que tienes alrededor que no te has dado cuenta, no te la has pillado? No le has orado tal vez al Señor por una estrategia y simplemente estás caminando en tu propio criterio. ¿Qué es lo que te lleva a tu propósito? Es más, ¿tienes propósito? Quiero dejarles esta reflexión. Así es como se sale de la caja negra. No es uniéndose a un combo determinado, no es huyendo, no es perdiendo el tiempo pensando en nada, no es criticando a los demás, no es juzgando, es dándole la vuelta a esa situación. Hay que darle la vuelta a esa situación. Como decía hace un momento aquí alguien, es que tenemos que orar con inteligencia. Sí, señores, sí es cierto. Tenemos que buscar a Dios con humildad de corazón y poner nuestra confianza en Él y solamente en Él y en lo que Él ha dicho, porque Él no falla, Él no miente. Y si tú vas y le clamas y le dices dame la estrategia para salir, Él es fiel para dártela, pero tienes que ir a buscarlo a ese rincón de los desafinados. Tal vez encuentres tu propósito sirviendo a otros. Déjate usar por Dios. Quiero decirte algo, ¿sabes qué se aprende en la iglesia? En la iglesia se aprende a servir, porque a veces en la casa no nos enseñan eso. Aquí aprendemos a servir, para servir después en casa, para servir afuera. Fue lo que hizo Jesús. ¿Quieres parecerte a Jesús? Sirve. Es en la iglesia donde practicamos el amor, donde practicamos el perdón, el servicio, el no nos vamos a etiquetar. Pecamos, sí, nos equivocamos, ok, pero en Dios podemos restaurar lo que sea. Dios siempre nos dará la salida con la estrategia correcta. Valora tu familia, valora tu iglesia, valora los tuyos, valora los que el Señor te ha puesto a tu lado, valóralos, ámalos, sírveles y Dios te va a sorprender.